estudiando medicina y bueno, y en los ratos que vamos teniendo, pues estoy en SWIA colaborando y tal. Genial. Pues si te parece, vamos a empezar. Vale. Empezamos ya. Como quieras, si quieres esperamos un poquillo. Vale. Bueno, ¿qué tal va el confinamiento? Bien. Ya ahora como hay fechas así como de que nos dejan salir a tal, pues mejor, ¿no? Bueno, a ver qué pasa a partir de mañana, que empezará a salir todo el mundo. A ver, sí, a ver cómo se hace la desescalada. Sí, pero sí. Bueno, ya parece que poco a poco vamos saliendo de ello, que es lo más importante. Sí. Bueno, y le enviamos un beso a Hakima desde aquí. Sí, un beso muy fuerte. Es una pena que no ha podido estar, pero bueno, estará en próximas ocasiones. Haremos muchas cosas conjuntamente. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar a hacerte una pregunta, que es ¿cómo surge la plataforma de NSWIA? Y bueno, ¿con qué objetivos? Bueno, pues NSWIA al principio surge con la idea de que nos vamos dando cuenta que somos muchas las que estamos por ahí dispersas y que tenemos la misma necesidad de tener una lucha feminista que también entienda nuestro contexto, nuestro propio patriarcado y que llegue a todas aquellas chicas que tienen procedencia de contextos árabo-musulmanes o países árabes. Entonces surge con esa necesidad y los objetivos pues son establecer claramente lo que vivimos en el patriarcado islámico, hacer una crítica e intentar pues empoderar, hacer un acompañamiento psicológico a todas aquellas chicas que necesitan romper para tener libertad, para poder ser independientes, ¿no? Cosas que todavía a día de hoy en nuestro patriarcado no hemos alcanzado. Derechos que todavía no tenemos, pese a incluso que vivimos aquí. No tenemos nuestros países de origen, ni tampoco aquí, porque la cultura, al fin y al cabo, el factor cultural y el factor educativo es el que al final esparce el patriarcado, la misoginia y lo que se vive en cada casa, lo que una mujer cada día de su vida vive, es al fin y al cabo ese patriarcado, ¿no? Y es ese que todavía no hemos conseguido erradicar. Cuando hablas que no habéis conseguido erradicar el patriarcado, ¿no? ¿Podrías concretar un poquito más, ¿no? Concretamente... Bueno, pues esto es tan fácil como pensar en la España franquista o en la España cuando el cristianismo tenía una dominación de la vida muy importante de la mujer y había ciertos valores, ¿no? Misóginos y patriarcales que se incidían mucho en ellos y reglaban mucho la vida de las mujeres. Pues nosotros estamos viviendo lo mismo. Todavía a día de hoy en el patriarcado islámico la mujer es valorada por su cuerpo, su himen, por si se puede casar o no se puede casar, por si puede tener hijos o no puede tener hijos. Es decir, la independencia nunca se tiene, tú pasas de la potestad de tu padre a la potestad de tu marido y bueno, todas estas circunstancias al final hacen que tengas muy limitadas tus libertades personales, individuales como mujer. ¿Qué opináis vosotras del supuesto feminismo decolonial? Bueno, el feminismo decolonial es un movimiento que está teniendo mucho auge y que la verdad es muy fácil de desmontar en el sentido de que si tú estudias la historia o conoces la historia más allá del Occidente, si tú conoces la historia de América Latina, si tú conoces la historia de África, si tú conoces la historia de Asia, fácilmente la historia universal se desmonta el feminismo decolonial. El feminismo decolonial está calando mucho su discurso aquí porque, yo pienso, es una percepción mía personal, que la gente no conoce más allá de la historia occidental. Entonces, cuando el feminismo decolonial sostiene que a partir de 1492 hay un occidentalocentrismo por el cual se somete a todo el resto de civilizaciones, pues si tú no sabes historia, si tú no sabes qué había pasado antes de 1492, si tú no sabes que ha habido imperios no solo a nivel de Occidente, sino en todo el mundo, pues te lo crees.
te lo crees y te piensas que sí, que ha habido una colonización, que sí que la ha habido, pero que no es ni la única que vivimos en nuestros países, ni tampoco es el frente de lucha actual, porque la colonización de la que ellas hablan de una colonización cultural. Y eso yo creo que nunca se ha producido en el sentido de que la colonización ha sido económica, ha sido expoliar a los países de África, desabastecerlos de todos sus recursos, pero la gente ha seguido manteniendo sus tradiciones y sus culturas. Es decir, Occidente nunca ha exportado esos valores occidentales que ellas dicen de democracia, de educación, del estado del bienestar. Eso jamás lo ha esparcido Occidente. Lo que ha esparcido Occidente ha sido la miseria y la pobreza económica. Entonces la lucha está en incidir más en eso y no tanto en el occidentalocentrismo o los valores occidentales de los que habla tanto el feminismo decolonial y que también utiliza mucho los términos de racializada, la lucha de razas y utiliza aquello que siempre esta herramienta que siempre políticamente y socialmente nos ha estigmatizado y se aferran a ella, ¿no? Y ese es el problema que vivimos actualmente las mujeres. No, yo pienso que no. ¿Qué es? Cuéntame más sobre el término de racializada, ¿no? Que a veces muchas de nosotras pecamos y lo utilizamos, ¿no? Entonces, si puedes contarme un poquito más sobre este término. Pues el término de racializada, si tú lo buscas, no lo encuentras en la RAE, no está definido en ningún sitio. Entonces, claro, se supone que es una forma de utilizarlo para defenderte, pero no puedes utilizar, es como si el feminismo utilizara el concepto de feminidad para defenderse, ¿no? Es como, no puedes utilizar algo que no existe, como es la raza, que es un concepto que biológicamente ni siquiera existe, para autodenominarte así y establecer un enemigo externo, que es la blanquitud. Y más que nada, no tiene sentido, porque cuando dicen racializada, ¿a qué te refieres? Vivimos en el Mediterráneo, por ejemplo, aquí en España. El Mediterráneo ha habido una mezcla de personas tal, que ya no existe. ¿Qué raza somos? Hay gente muy morena, hay gente muy blanca, ¿no? O sea, el término racializada, al fin y al cabo, se reduce a una estética, ¿no? Cuanto más moreno o más alejado estás de la blanquitud, a lo mejor mayor represión sufres, pero es un término vacío de contenido en realidad. No atiende a todo un resto de factores que nos... Porque al fin y al cabo todas y todos somos la misma raza. Claro, somos la misma raza, la raza humana, sí. Entonces, claro, querer diferenciar por razas, eso es lo racista. Claro, y atrincherarte en ello, ¿no? Aferrarte a eso, ¿no? Como tú... O sea, el problema de ese concepto es que te hace que la lucha siempre sea contra lo exterior. Y obviamente hay una lucha contra lo exterior que nos oprime y nos oprime a todos, pero también tienes que hacer una crítica interna, una lucha de tu propia comunidad, como ellas dicen. Y esa crítica nunca está. Y en el feminismo, si algo hemos aprendido es a criticarlo todo, porque todo es patriarcado, queramos o no. Completamente de acuerdo. Vale, ¿podrías explicarnos un poquito lo que significa ser mujer dentro de la religión islámica? Ser mujer dentro de la religión islámica es ser media mujer o un cuarto de mujer, depende, nunca es ser una mujer completa. Si tú te vas a las leyes coránicas y a la sharia, que eso es lo que al final se basa en las teocracias de todo el norte de África y de Oriente Medio, ¿no? Que son teocracias al fin y al cabo, y se basan en esas leyes, pues esas leyes, que hay un capítulo entero del Corán que se llama An-Nisa, que es de la mujer. Pues esas leyes te definen y te definen que, por ejemplo, en un juicio, cuando traes testigos, pues el testigo de la mujer vale la mitad que el del hombre. O que la herencia, pues que tú no vas a recibir siempre la mitad que tus hermanos. O que un hombre se puede casar con 4, entonces tú eres, o sea, tú no tienes derecho a 4 hombres, pero él sí tiene derecho a 4. Y esto es lo más así fuerte que pone, o que podría poner en el Corán, pero es que luego también todo lo de la virginidad es una excusa muy fuerte dentro del mundo islámico por la cual se cometen muchos crímenes de honor. Además, está penado el aborto, están penadas las leyes extramatrimoniales, de tal manera que estas mujeres que a lo mejor se quedan embarazadas tampoco pueden ir a abortar porque ya las pillarían, las meterían en la cárcel. Por lo tanto, hay un gran número de abandonos
de niños en Marruecos, por ejemplo, casi 600 al día, es decir, ya son muchas cosas. Entonces, el problema de ser mujer en un contexto musulmán es que la religión a día de hoy se utiliza como un elemento patriarcal muy represivo todavía y incide desde tu independencia, simplemente como ser humano para decidir lo que quieres en cada momento, hasta tu sexualidad, o pasando ya a temas mayores como la herencia o ser testigo en un juicio o cosas así. Claro, entonces este nuevo supuesto feminismo islámico que nos quieren vender, que nos quieren colar, ¿qué está pasando con el feminismo islámico? Pues el feminismo islámico se basa mucho, utiliza mucho el feminismo decolonial para argumentar su discurso. Entonces, depende de las autoras. Hay una que se llama Shirin Alvi, que ella dice que no es feminista islámica, que ella es una pensadora musulmana decolonial. O sea, muchas de ellas ni siquiera se definen como feministas, pero sí que abogan por ese feminismo islámico. Otras sí, y lo que buscan es buscar en los textos sagrados una reinterpretación. Pero claro, el Corán es un libro que no se puede reinterpretar, es un libro atemporal y no hay cabida en la reinterpretación. ¿Cómo vas a reinterpretar una palabra que pone puedes casarte con 4? ¿Eso cómo lo reinterpretas? ¿O cómo puedes reinterpretar que te tienes que tapar siempre que haya un hombre ajeno a la familia? ¿Eso cómo lo reinterpretas? No hay reinterpretación posible. Y de hecho, como no hay reinterpretación posible, los musulmanes que conocen bien el Islam, que son los de todos nuestros contextos, no hay ningún feminismo islámico. Los feminismos que hay en nuestros países de origen son feminismos laicos. Son feminismos que atacan a la religión. ¿Por qué? Porque es un elemento patriarcal. Igual que se ha hecho aquí, que se ha atacado el cristianismo. Es que no es algo... Es lo mismo, es que estamos viviendo lo mismo. No es algo muy alejado, no es algo muy... Simplemente tienes que... Lo que tú sabes de la iglesia, pues lo mismo pasa con nosotros con el Islam. No hay tantas diferencias, es lo mismo. Es que yo creo que claro, lo que están intentando también es como dividir el feminismo, ¿no? Porque divide y vencerás. Y es lo que están intentando a toda costa. Y por supuesto lo que estás diciendo es que ninguna religión, o sea, todas las religiones son patriarcales, hasta el budismo es patriarcal. Entonces, decir que una religión puede ser feminista es totalmente absurdo, ¿no? Sí, pero está calando mucho este discurso. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no conoce el Islam. ¿Por qué? Porque hay un relativismo cultural. Se caen esos buenismos de, con tal de no parecer racista, que no vas a parecer racista, porque ahí confunde la raza con la religión, ¿no? Se confunden términos que no tienen nada que ver. Pues no sé, es como que tú no puedes criticar una idea, ¿no? Y entonces ya te atacan con que estás utilizando la islamofobia o cosas así que no tienen sentido, porque el Islam no es algo que sea físico, así que puedes atacar como para que tengas fobia y lo veas. No, son términos que están utilizando ahora para un poco seguir manteniendo aquí también, aunque la gente emigre, aquí también, aunque nuestras mujeres emigren, pues que aquí sigan sometidas al mismo patriarcado islámico, que ni siquiera llegando a un país donde hay más derechos y más libertades las consigan. Es una forma de mantener ese patriarcado. Y al final necesitamos un cambio cultural, porque si no lo tenemos, si no hablamos, si no somos críticas, no se va a producir. Y por mucho que hagan leyes o tal, se van a convertir en papel mojado porque no llegan a nuestras vidas. Totalmente. Y aparte que es algo que no surge en nuestros países de origen, que eso es lo más importante a destacar, que surge aquí, surge en Occidente, surge en Estados Unidos. Habría que ver quién los financia, ¿no? No es la lucha de las mujeres que ha habido a lo largo de toda la historia de las feministas norteafricanas, ¿no? Claro. Luego con Nasara recuperaremos un poco este término de islamofobia para analizarla un poco mejor, que es muy interesante ver de dónde sale este término. Y bueno, comentarte que, a ver qué opinas tú, que ciertos sectores neoliberales se hayan infiltrado dentro del movimiento feminista afirmando que llevar el velo islámico es empoderante. Bueno, pues a ver, es buscar la tajada. Ahora, al fin y al cabo, el velo es algo que también puedes vender y que puedes generar una industria de ello y convertirlo en un beneficio económico. Entonces, no hay nada empoderante. Eso es como cuando feministas y las haces Zara, por ejemplo, y se venden y eso supuestamente es empoderador, llevar una camiseta feminista de Zara. Pues no, pues esto es lo mismo. Y aparte, ya esto, para mí, la gravedad de este asunto es que
no saben lo que supone el velo. El velo no es una simple prenda. El velo es un tratado de cómo se tiene que cubrir, delante de quién se tiene que cubrir, qué puede enseñar y qué no puede enseñar la mujer, qué es la parte más provocativa, cuál es la menos provocativa. Es un tratado que va desde un simple velo hasta un niqab. Y que cuanto más te adentras en el Islam y más religiosa esa persona, ese tratado se va haciendo más férreo, más controlador sobre el cuerpo de la mujer. Por tanto, ¿qué hay de empoderante en eso? O sea, ¿cuál es la base de empoderar? El hecho de que tú tengas que cubrirte siempre que haya un hombre ajeno a tu familia. Tú en tu casa, con tu familia, puedes ir descubierta, pero a la mínima que aparezca un hombre ajeno, que por lo tanto no es de tu propiedad, y ahí está lo misógino, como no es de tu propiedad, porque es la familia la que es de tu propiedad, no puede verte. Entonces te cubres. Y ese significado es histórico. Y eso no es algo que trae el Islam, eso es algo que trae la religión judía. Es algo que hereda el cristianismo y posteriormente hereda el Islam. Entonces, no hay nada de empoderante en ello. No hay nada de empoderante. Es maneras de buscar ahora una tajada económica, beneficios. Es lo que hace el capitalismo con todas las luchas. Todos los movimientos los convierte en modas y saca dinero de ellos. Yo quería preguntarte, ¿cómo afecta a las niñas pequeñas el uso del velo islámico? Adoctrinamiento. O sea, tú cuando eres niña no sabes muchas cosas. Entonces, desde que eres pequeña, si te dicen que te tienes que tapar y tal, o sea, es algo que te van inculcando. O sea, tú cuando tienes... Yo creo que cuando uno es un niño, tiene derecho a crecer sin ningún tipo de imposición ni religiosa, aunque es difícil, pero tiene ese derecho más que nada para que pueda elegir. Porque si tú a un niño ya le inculcas, o a una niña de pequeño, lo que tiene que hacer, pues no va a poder elegir de mayor, o le va a costar más, porque va a tener que desaprender más todo aquello que se le ha inculcado. Y aparte, como os he explicado, el velo tiene todo un tratado, ¿no? No es una simple prenda, tiene todo un tratado y todas unas normas. Y una niña, al final, si tú le impones eso, la estás cosificando y sexualizando desde muy pequeña. Y encima haces que al ponérselo luego sea mucho más difícil que se lo pueda quitar. Porque se va a tener que enfrentar a muchas más. O sea, si tú, de pequeña tú te lo pones como un juego, pero luego de mayor, cuando te lo quieres quitar, te tienes que enfrentar a tu familia, te tienes que enfrentar a la sociedad, te tienes que enfrentar al por qué si no, y al final acabas perdiendo tu propio criterio. Yo me acuerdo que una vez fui al hammam y me lo puse, y cuando llegué a mi casa, mi familia me empezó a decir, ¡ay, qué guapa estás! Que nunca me había sentido tan valorada como mujer, y era una niña de 13 años, como cuando me había puesto ese pedazo de tela, y no lo entendí. Y yo no me veía bien en el espejo, ni me veía más guapa ni nada. Y no entendía por qué se me valoraba tanto de repente por haberme cubierto. Pero eso hizo que en mí tuviera un doble sentimiento, un decir, uy, pues a lo mejor es que esto es mi camino, es lo que me tengo que poner, no sé, porque mi familia, que es la que más me quiere, la que tal, mira cómo me valora de repente, tal. Y a lo mejor si hubiera seguido con esos pensamientos, y hubiera venido aquí el día de mañana y hubiera dicho, me lo pongo porque quiero. Y ya está, pero me pongo unas cadenas, porque yo quiero, porque son unas cadenas. El mito de la libre elección, ¿no? Claro, hay mujeres que comparan maquillarse con velarse. Dicen que es la misma opresión. ¿Qué les dirías? Que nadie te dice, no hay un tratado de cómo te tienes que maquillar, ni cuánto, ni hasta qué punto, ni te maquillas solo si hay un hombre que no es de tu familia. Y luego, o sea, no tiene nada que ver. O sea, el maquillaje al fin y al cabo, tú si quieres lo compras y te lo pones y tal, pues bueno, dependerá de las inseguridades, ¿no?, que la industria estética nos genera y hasta qué punto nos influyen, ¿no? Y hay que luchar contra eso también. Pero compararlo con el velo, cuando hay países donde si no te lo pones te la pidan, compararlo con el velo de verdad, justificarlo a ese nivel, cuando hay mujeres que están perdiendo la vida por no llevarlo, cuando es que no tienes la opción de quitárselo. Tú, si no vas maquillada por la calle, no hay ningún país donde no vayas maquillada por la calle y alguien te haga algo. No hay ningún país, o vayas maquillada. No, es que no hay. En cambio, con el velo tenemos una dimensión
más trascendental, o sea, no se puede equiparar, es banalizar el sufrimiento de millones de mujeres en todo el mundo. Mira, aquí nos comenta Násara que además las hijab, ¿cómo se dice? El hijab. Se maquillan también. El hijab también se maquilla. Vale, las hijabis también se maquillan, o sea que tampoco es nada que esté rompiendo con ningún canon de belleza ni nada, porque también se maquillan, también usan tacones, también usan vestidos, pero lo que pasa es que todo cubierto, pero usan lo mismo. La única diferencia es que el hijab tapa lo más valioso que yo creo que es que tenemos, que es nuestro intelecto. Nos guillotina como mujer. Y lo voy a decir tal cual porque esto es una frase que sale en muchos libros de Nawal Saadawi, una gran referente feminista norteafricana egipcia, y ella lo explica tal cual. Dice que es que nos guillotina, nos deja sin cabeza. Eso es lo que hace el velo. ¿Nombre, por favor? El nombre de la mujer que has hecho, la actriz. Nawal Saadawi. Vale. Bueno, y quería preguntarte también, ¿de qué manera consideráis vosotras que se debería tratar todo este tema del velo? ¿De qué manera, si prohibirlo, si abolirlo? ¿Cómo lo propondríais? Lo único que proponemos es proteger a las menores de edad, porque como no tienen la capacidad de decidir, no sabemos si las están obligando, no sabemos hasta qué punto son menores de edad, no hay necesidad de sexualizarlas desde tan pequeñas o sea, es que es un elemento muy misógino, no es como una gorra, no es algo que cojas y te quitas cuando te dé la gana, ¿no? Si tú le dices a una hijabi que lo lleva porque quiere, quítatelo, no se lo va a quitar. No se lo va a quitar porque no se lo puede quitar si hay hombres presentes. Si hay mujeres sí se lo puede quitar. Entonces, como no es lo mismo, como no es una simple prenda, como tiene detrás toda esta norma tan cosificadora, es que es misógina, es misoginia pura. Pues creemos que lo mejor sería proteger a las menores y que por lo menos lo que es durante la educación obligatoria no se permitiera su uso. Solamente eso, a nivel aquí. En nuestros países del mundo, seguir con la lucha feminista. A partir de los 18, quieres decir, ¿no? Sí, o sea, cuando ya tengas por lo menos, para que por lo menos si la están obligando pueda ir al colegio y quitárselo y tener esa libertad. Para proteger por lo menos a esta chica. Tenemos una pregunta de Copri 54 que dice: ¿qué les dirías a los jóvenes hombres árabes? Que ella trabaja con ellos. A los jóvenes, bueno, a los jóvenes hombres árabes, pues que bueno, que es que es muy difícil porque es muy difícil esa pregunta porque son muy machistas, entonces si tú les intentas decir, yo por lo menos, si yo intento hablar con ellos de esto, no me van a escuchar, me van a insultar, la mayoría, o me van a desprestigiar porque me van a decir que soy atea, que soy una hereje, que no conozco nada de esto, entonces de ahí el diálogo se rompe, entonces muy difícil que decir. Yo les diría que conocieran su religión de verdad y que fueran críticos y ya está, no diría más. Que fueran críticos y buenas personas, ya está. O sea, no, es lo único que es un trabajo ese el que todavía tenemos por delante muy fuerte. Yo todavía no sé cómo llegar. Ya. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pues muchísimas gracias, Dina, por la primera parte de esta entrevista. Y nada, vamos a conectar con Násara también para que nos cuente un poquito más. Vale, pues muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Vamos a conectar ahora con Násara, ¿vale? Cortamos y volvemos a conectar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, ánimo. Qué bien. ¿Tú me escuchas bien, Násara? Yo sí, perfectamente. Vale. Vale, vamos a esperar un pelín a que se conecte la gente, si te parece. Vale. ¿Qué tal, Dina? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí. Sí, muy bien, muy interesante. La verdad es que, o sea, yo me he quedado con ganas de más y las compañeras también, que me lo estaban diciendo ahora. La verdad es que muy guay, muy guay. Sí, muy interesante. Sí. Dina es genial y lo explica muy bien también. Así que... Sí.
Es maravillosa. Pues nada, empezamos. Estupendo. Bueno, vamos a recuperar un poco el tema de la islamofobia, ¿no? Que habíamos comentado un poco con Dina, ¿no? ¿De dónde surge ese término? ¿Con qué fin? Bueno, ese término es un término mordaza, es un concepto mordaza. Básicamente surge para acallar a los disidentes. De hecho, pues, bueno, ya sabéis que estamos en la moda de las fobias. Hoy en día todo se considera fobia, así que no nos debe de extrañar que criticar todo lo que tenga que ver con el Islam también se considere como fobia. Por tanto, es una trampa que, vamos a ver, los islamistas modernos, europeos, han sabido muy bien adaptarse al sistema democrático y han sabido muy bien adaptar esos derechos que a ellos les interesan. Y por tanto, como han visto que existían conceptos, no, porque ellos se adaptan, cualquier concepto nuevo que surge, ellos buscan la manera de adaptarlo al Islam, ¿no? A todo lo que les rodea. Y bueno, como está lo de lesbofobia, homofobia y todo eso, pues han dicho, anda, interesante, vamos a inventar un islamofobia, para acallar al disidente. Y les ha salido muy bien la cosa. O sea, que es un concepto mordaza simplemente. Yo creo que las ideas están precisamente para ser sujeto de críticas, no para ser, no para corporeizarlas, que al fin y al cabo todo lo que termine en fobia, para mí es corporeizar a las ideas. Al fin y al cabo eso es lo que pretendes, que dicha idea no sea sometida a ninguna crítica y por tanto tú podrás ir a lo largo y ancho del mundo sin que nadie te tose, ¿no? Porque esa es la cuestión, que no me toses. Totalmente de acuerdo. Voy a enlazar esta pregunta con otra que tenía por aquí. Cuando desde el feminismo radical se lucha, entre otras cosas, por la liberación, bueno, por el velo islámico y muchos sectores neoliberales dentro del movimiento feminista se ofenden y nos llaman racistas. Lo hemos visto en el 8M, bueno, en las comisiones del 8M desde las hipopótamas intentamos enlazar unas conversaciones sobre todo este tema y nos censuraron de una manera brutal, o sea, es que no podíamos ni hablar. Entonces, ¿cómo se puede afrontar el discurso respecto a este tipo de actitudes y comentarios? Es que vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que me atañe a mí, tú no puedes estar sometido a crítica, porque si no, eres un racista, etc. La clave es dónde está el racismo. Exactamente dónde está el racismo. El racismo es discriminar a una persona por su tono de piel, por su religión o por su procedencia. Eso es el racismo. No es criticar un elemento, porque cuando nosotros o vosotras, me da igual, criticáis el hijab, criticáis al elemento en sí, lo que representa el elemento en sí. No criticáis a la persona que lleva el hijab, que eso es muy distinto. Hasta yo tengo que estar recalcando eso. Bueno, siempre me dicen, es que tú quieres quitar el hijab a las chicas. No. Yo en ningún momento he dicho arrancan hijabes, ni he dicho voy a ir por ahí arrancando hijabes. No, simplemente digo qué hay detrás de este elemento, qué significado tiene este elemento y qué supone para las mujeres dicho elemento. Y todo lo hago desde unas gafas moradas, simplemente. Entonces, siempre para mí, siempre hay que evitar la confusión de objeto, persona, lo mismo. No, el objeto es una cosa y la persona es otra. Claro, es que ¿por qué en Occidente nos pasa tanto que nos cuesta tanto separar la cultura de la religión, ¿no? Es como que lo mezclamos todo y... Bueno, no sois los únicos, también lo hacen los islamistas moderados europeos, también lo hacen los que se incorporan, bueno, los que vienen aquí también, etc., ¿no? Incluso los que están allí. Yo cuando hablo sobre el tema de las mujeres saharauis o de cualquier otro lugar, siempre me dicen, es que confundes religión con cultura, ¿no? Es el argumento estrella desfasado. Y es como, es que
el Islam forma parte de nuestra cultura. ¿Qué te crees? ¿Que el Islam es una cosa y la cultura es otra? No. El Islam es parte de esa cultura que se critica. Por tanto, no me vale que separes Islam y cultura. Eso para empezar. Y luego, ¿por qué en Occidente tienen ese reparo a la hora de criticar todo lo que no es suyo? O todo lo que no creen que es creado por ellos mismos o no es dentro de su hábitat. En nuestro caso creo que es por el sentimiento de culpa por la colonización, sobre todo la parte de la izquierda. Están anclados con ese sentimiento de culpa que les impide realmente reflexionar de manera libre y utilizar ese ingenio que siempre han utilizado de antaño para deconstruir todo aquello o para criticar todo aquello que vulnere los derechos humanos, que es lo que se ha caracterizado siempre la izquierda por ser internacionalista. Estamos viendo una izquierda europea nacionalista, lo cual es vomitivo. Por tanto, primero, por el sentimiento de culpa de la colonización. Segundo, porque se han vuelto nacionalistas también. Tercero, han confundido derechos humanos con diversidad. La diversidad es una cosa y los derechos humanos es otra. Es decir, yo aceptaré la diversidad siempre y cuando no sea perjudicial para las personas. Pero hay que ponerle límite a la diversidad, hay que ponerle límite a la cultura y hay que ponerle límite a todo aquel que vulnere la integridad tanto física como psíquica o la vida cotidiana de cualquier tipo de persona. Completamente de acuerdo. A ver, quería comentarte un poquito el tema, a ver si nos puedes, porque bueno, estuviste presente en las jornadas que hicimos de las hipopótamas en enero en Barcelona y estuviste hablando del tema de los crímenes de honor. Y bueno, ¿podrías explicarnos un poquito de qué se trata esto? Bueno, se considera un crimen de honor cuando el padre, cuando un familiar masculino o el marido incluso comete un crimen, un asesinato contra la hija o la mujer familiar o la esposa, y este es aceptado por todo el pueblo o por toda la población o por todos los vecinos. Ahí es cuando se considera crimen de honor, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando el marido asesina a su mujer, no lo consideramos crimen de honor porque está mal visto. O sea, nadie va a aplaudir que le haya... No es normal que una sociedad o un pueblo diga se lo merece, vamos a aplaudirlo, o que se jacte de ello. En el caso de los sitios donde se comete el crimen de honor, sí, es como un orgullo el haber asesinado a esa familiar femenina o del sexo femenino por haber vulnerado el derecho, el honor de la familia, que en última instancia el honor de la familia siempre está en la virginidad de las chicas, ¿no? O sea, tu virginidad depende, o el honor de la familia depende del estado de tu virginidad o de la manera en la que uses tu coño, literalmente. Sí, eso es lo que te quería preguntar también, cómo se vive el concepto de virginidad asignado a las mujeres dentro de la religión islámica. ¿El concepto de virginidad dices? Sí. Es que no te he escuchado bien. Sí, el concepto de virginidad. Bueno, lo es todo. Lo es absolutamente todo en cualquier sociedad, no importa cuál sea, ya sea más libre, menos libre, muy estancada o no, pero en cualquier sociedad donde se lleva a cabo esta creencia o esta ideología, la virginidad es el epicentro del todo, vamos. De ahí los velos. Si llevas velo y no estás casada, quiere decir que eres virgen y pura. Si llevas velo y estás casada, quiere decir que eres de un solo hombre, que tu coño solo lo disfruta una persona. Entonces, de ahí que nuestro aparato reproductor o nuestro aparato genital es una obsesión en nuestra sociedad. De hecho, dejaremos de tener todos estos problemas en el momento en que nuestra sociedad deje de obsesionarse tanto con nuestros genitales. Entonces, lo es todo, absolutamente todo, la virginidad. Por aquí preguntan si los crímenes de honor, si no están penados.
Depende de en qué lugar, pero por norma general los lugares donde se cometen crímenes de honor y se consideran como tal es porque no están penados. Por ejemplo, en Yemen quizás es uno de los lugares donde más crímenes de honor se llevan a cabo. Fijaros, uno de los últimos crímenes de honor es de una chica de unos 9 años que estaba jugando con un chico y entonces el padre sospechó de que, fijaros, una niña con esa edad, ¿no? De que pudo haber tenido relaciones sexuales con ese chico. Y lo que hizo el padre y el hermano de este, es decir, el tío de la chica, es llevarla al monte y maltratarla de manera psicológica y física. De hecho, él la grabó y le decía, tú sabes que vas a morir. Y la niña decía, sí, sé que voy a morir. Y él le dijo, ¿sabes que además después de morir vas a ir al infierno por lo que has hecho? Y la niña dijo, sí, sé que voy a ir al infierno. Y cogió y luego terminó dándole un pistolazo. Luego, el último crimen de honor que hubo es de una chica de unos 14 años que creían que también había perdido la virginidad, que había tenido relaciones fuera del matrimonio, y el padre les dijo a sus hermanos que limpien su honor. Los hermanos de la niña se la llevaron, que eran 2, creo que 2 o 3, no me acuerdo. Se la llevaron a solas, luego le obligaron a beber le obligaron a beber una agua llena con veneno mientras la torturaban y luego pues la ahorcaron. Y todo eso lo han grabado. ¿Por qué lo graban? Pues porque cuando lo llevan ante el Tribunal de Justicia de Yemen, cuando ven que es justificado y que realmente ella ha perdido la virginidad o ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, se justifica el crimen de honor y por tanto estos no sufren ninguna pena. En este último caso resulta que el forense vio que la chica era virgen. Por tanto, pues va a haber algún juicio para los hermanos. Pero vamos, será todo en menor medida. Vamos, horroroso, o sea, horroroso. Sí, las imágenes de la chica son muy fuertes. Yo las tengo y el vídeo y es tremendo, tremendo. Sí. O sea, es horrible. ¿Ves cómo le obligan a beber el veneno y ella sabe que es veneno? Es tremendo. Madre mía, en fin, no tengo ni palabras para... Sí. Quería comentar... Es una forma. Sí, quería comentarte también... que sabemos que se sigue practicando la mutilación genital femenina de manera ilegal y clandestina, incluso dentro del Estado español. ¿Cómo se puede perseguir y acabar con esta problemática? Es difícil. Yo creo que estos temas hay que erradicarlos desde la raíz. La raíz es en la cultura propia, ¿no? Date cuenta que solo en Egipto el 95% de las mujeres han sufrido ablación. El 95%, o sea, eso es una barbaridad. Luego en Nigeria, más de lo mismo. En Mauritania, el 70 y pico % de las niñas también han sido objeto de la ablación genital. Entonces, es una problemática donde millones de niñas cada año son sometidas a esta práctica que es denigrante, ¿no? Y esta práctica conlleva muchísimos problemas de salud. Luego, muchas mueren en el parto, precisamente por esta problemática. Luego no vuelves a tener es raro que tengas satisfacción sexual después de esto, ¿no? Y aquí también se suele llevar a cabo, lo hacen a escondidas, sin que nadie se entere, mientras la curan en casa, etcétera, o se la llevan al país... al país de donde sea, le hacen ahí la ablación de genital. Como aquí es ilegal, pues saben que pueden ir a la cárcel. Y se la llevan al país, le practican la ablación y luego se viene para acá. Y entonces esa es la problemática. ¿Cómo se combate? Pues intentando ir a la raíz del problema. Yo creo que esto es cuestión más de quienes estamos dentro de esa cultura, porque sabremos cómo lidiar con esto, ¿no? De qué manera llegar a esta población, a estas mujeres. Por ejemplo, hay un colectivo que es Valientes y Acompañadas, está en Cataluña, y Valientes y Acompañadas lo que hacen es luchar contra los matrimonios forzosos, que hay muchísimos en Cataluña. Y a ellas, hay muchas chicas que son algunas marroquíes, otras de cualquier otro país, hay varios de países africanos, digamos.
y aún así les cuesta bastante llegar al hogar, les cuesta bastante que las chicas denuncien. Ese es el problema, que las chicas no denuncian, aún sabiendo que van a ser objeto de un matrimonio forzado que ellas no quieren, rechazan denunciar a la familia, rechazan cualquier cosa que pueda perjudicar a las familias y prefieren autoperjudicarse a ellas mismas. Y eso es un problema muy, muy, muy gordo. Te quería preguntar, bueno, muchas de nosotras, ¿no? Tenemos, bueno, a veces es como nos enfrentamos a este tema del racismo, ¿no? Como por querer intentar colaborar con vosotras o poner voz, se nos llama racista. Entonces, ¿de qué manera nosotras crees que podemos hacer algo de la mejor manera posible? O sea, porque a veces parece como que se hace muy, muy complicado o la sociedad nos lo pone muy difícil. A ver, cuando una dice que es feminista, lo dice con todas las de la ley. Es decir, cuando digo que soy feminista me tengo que enfrentar a todo lo que venga. O sea, ser feminista no es lo soy hasta donde mi comodidad me lo permita. No, es ir más allá y es romper con esa comodidad que te gustaría. Todas nos enfrentamos, es decir, yo creo que no hay nada más difícil que lo que estamos haciendo nosotras, que es criticar nuestra propia sociedad y nuestra propia cultura. Y aún así lo estamos haciendo a pesar de los problemas familiares que nos supone eso, a pesar de los problemas sociales, a pesar de los problemas con nuestro entorno y con los que no son de nuestro entorno también. O sea, si nosotras hemos podido hablar alto, sabiendo que las consecuencias son muchísimo más graves que cualquier otra que no forma parte de nuestra sociedad, no entiendo por qué esas mujeres tienen miedo a hablar. Si ni yo misma tengo miedo, que me enfrento a gente que literalmente no teme por su vida y que literalmente, si tiene que dar su vida en nombre de su fe, lo hará. Si nosotros somos capaces de hacer eso, ¿cómo coño no es capaz la feminista de turno a enfrentarse a estos problemas o a unirse a nuestra lucha? Solo por miedo a ser tachada de racista. Si ese es tu miedo, ¿cuál es entonces el mío? Que me enfrento a gente que no teme por su vida y que por su ideología es capaz de hacer todo y más. Es tan simple como eso. Entonces, a lo mejor las que no quieren o las que temen ser catalogadas como racistas, a lo mejor solo tienen que hacer pensar de si realmente el feminismo es su lucha o no. Completamente. Vamos, es que has dicho una verdad muy cierta. Nos dice Coneja Radical, nos tiene que importar una mierda que nos descalifiquen. Pues sí, nos tiene que importar absolutamente nada, la verdad. Aquí hay una pregunta que pone Luz Nur 6, que dice, ¿qué le dirías a alguien que compara la ablación femenina con la masculina? Para nada, no tienen, o sea, no es lo mismo. A ver, también es, o sea, yo vivo en una sociedad donde la ablación masculina se practica, pero las consecuencias no son no son las mismas que me estás contando. O sea, si te sufres la ablación genital femenina, puedes morir en un parto. No vuelves a tener placer sexual. Puedes tener hemorragias y morir. En el mismo acto puedes morir. Es decir, las consecuencias no son ni mucho menos las mismas. Incluso yo conozco españoles aquí que se la hacen por salud. O sea, que no tiene ni sentido eso. Claro. A ver, te quería comentar también. Es un poco aparte este tema, pero quería comentártelo, porque es una cosa que a mí siempre me viene a la cabeza. ¿Qué pasa con todas estas mujeres que vienen a España desde el norte de África y que no se ven, y que nadie habla de ellas? ¿Dónde están? ¿Dónde acaban? Coméntanos un poco sobre este tema, por favor. ¿El qué? No he entendido bien. ¿Las chicas qué? Todas estas mujeres que viajan desde el norte de África para buscarse una vida mejor y llegan a España
y no sé, nadie habla de ellas, es decir, es como están totalmente invisibilizadas, no sabemos dónde están, no sabemos, me explico lo que quiero decirte. Por ejemplo, sabemos que hay mucha inmigración masculina porque, bueno, vemos a colectivos de manteros, o sea, se ve, pero las mujeres no se las ve, entonces quería saber un poquito tu opinión de este tema. Bueno, no solo el norte de África, sino de África entero, ¿no? Porque yo me considero africana, bueno, más que norte o sur. Sí, pero entiendo lo que quieres decir. A ver, es un problema muy grave el tema de las mujeres que huyen, algunas por miedo a ser asesinadas, otras por una cultura que les denigra, otras por hambre, etc., ¿no? Las circunstancias varían bastante, pero a ver, se nos olvida también que muchas de estas mujeres se quedan en el camino. Os cuento una historia de mi amigo Anthony. Es un chico de Ghana, de Nigeria, perdona, que vino en patera. Y me contó que antes de llegar a Libia estaba con 4 chicas y 7 hombres. Y las mafias que estaban allí, las 4 chicas las violaban como si fueran un trapo. Y las usaban como si fueran pues un trapo de usar y tirar. ¿Qué pasó? Que me dijo que lo gracioso es que cuando ellas molestan, él me decía, incluso el no de ellas molestaba y podían asesinarlas y a nadie le importaba. Y me contó como de las 4 chicas que estaban allí, asesinaron a 2 porque ya no le servían para fornicar. Entonces se cabreó y la asesinó y la dejó allí. Y él me decía, tenía que estar viendo cómo esas mafias maltrataban, violaban y asesinaban a mis compañeras. No podía decir nada, tenía que dejar que eso sucediera. Y recuerdo que una de las chicas que estaba allí le dijo, hazte pasar por mi marido. Y él se hizo pasar por su marido. Y eso es lo que un poco la salvó a ella de ser asesinada o de bueno, aunque sí ha sido violada igualmente, pero la salvó al menos de ser asesinada porque fingieron ser marido y mujer. Es decir, estas mujeres en el transcurso de la inmigración sufren una violación brutal. De hecho, si os fijáis, la mayoría vienen embarazadas. No vienen embarazadas porque quieren, es porque son producto de violaciones. También en Libia está habiendo esclavitud, literalmente, como si la esclavitud que habéis oído hablar de ella, que se va a cabo aquí, pues es la misma. Y se están vendiendo a las mujeres. Luego en Marruecos están siendo prostituidas de una manera salvaje. Incluso les obligan a prostituirse para pagar al proxeneta de turno X cantidad y luego para reunir ellas dinero y huir. O sea que la situación ya una vez llegan a ese contexto es bastante dura. Y cuando llegan aquí, pues la mayoría de las veces vienen embarazadas por violaciones, incluso porque las mafias le dicen, te voy a violar, te vas a quedar embarazada y te voy a hacer un favor, porque te vas a quedar ahí en Europa. Creen que incluso es un favor que le están haciendo. Por tanto, ya ese transcurso, que digamos que de media, tardan 4 para poder llegar hasta aquí. Creo que te me has ido. No sé si me oyes. ¿El resto o qué pasó? Pero te me has ido. ¿Me oyes? ¿Ya? Ahora sí. Y una vez llegan aquí, los suele acoger Cruz Roja. Pero se quedan en el CIE, que es el Centro de Internamiento de Inmigrantes, como si fueran delincuentes, ¿no? Y ahí, pues, depende de la situación de cada uno, es extraditada o no, después de todo el infierno que conlleva sufrir eso. Así que, bueno, bien ahora, las condiciones... Sí. Las condiciones son bastante deplorables. De hecho, la madre de una amiga que huyó con 4 hijos de Marruecos porque el marido la iba a asesinar literalmente, le pegaba en mitad del pueblo y nadie hacía nada, era razonable que le hiciera eso, y huyó con sus 4 hijos y esa mujer, afortunadamente, la policía no la pilló. Llegó a Fuerteventura y la policía no la pilló.
pues tuvo que prostituirse para poder alimentar a sus hijos, porque como era ilegal y no tenía papeles, pues esta es la situación de muchísimas, sin hablar de las que son traídas, engañadas y metidas en la industria de la prostitución y con un proxeneta al lado que les amenazan también con brujería, ya no solo si no haces esto, haré brujería a tu familia y la voy a matar. Madre mía. En fin, a ver, te quería preguntar también cómo crees que se está representando aquí en Occidente la realidad de los países árabes y de Norteáfrica a las mujeres en los medios de comunicación o en los referentes que tenemos en películas, series. ¿Qué imagen tenemos aquí de todo esto? Bueno, la estereotipada, por más que digan las hijabis y sia, por más que digan, ay, siempre me estereotipan tal o nunca aparezco, realmente no se estereotipan, o sea, es la misma. Y es verdad que dentro de ese estereotipo existe, es real, ¿no? No vamos a decir que no lo es, porque sí que existe, ¿no? Hay una mayoría de mujeres veladas en muchísimas partes de estos países, lamentablemente, o el tema de la situación de nuestra subyugación familiar, social, es una realidad evidente. Por tanto, pero es verdad que tampoco se molesta mucho. Es decir, yo cuando veo series o películas que aparece alguna que procede de nuestro contexto, no profundiza mucho sobre el tema, suele haber muchos errores, muchos aspectos que no cuadran. Por tanto, lo que veo es desconocimiento realmente. Supongo que es por puro desconocimiento. Y me parece fuerte que sea desconocimiento siendo, ¿no? Aquí estamos a nada. Creo que ¿cuánto hay entre África y España? No sé si eran 2 kilómetros. Muy poco, sí. O así, ¿no? Es lo que hay entre África y España. Es muy fuerte que se conozca más de Estados Unidos, que está al otro lado del planeta, y África, que lo tenemos a nada, a media hora, pues no se sepa nada. No me vale la excusa del idioma, porque la mayoría de los africanos o de la gente que vive en países árabes conocen perfectamente la situación de Occidente. O sea, conocen su historia, conocen cómo se ha formado, cómo se ha constituido, la actualidad, la evolución, el feminismo, lo conocen absolutamente todo, ¿no? Y eso me parece muy curioso. 14 kilómetros, gracias por corregirme. 14 kilómetros. Sí. Mira, además hay una película que se llama 14 kilómetros y que habla precisamente... Justamente la última pregunta era esta, que es un poco lo que está diciendo Coneja Radical. Si nos recomiendas alguna película, algún libro que nos haga conocer más estas situaciones, para finalizar. Much Love es es una película marroquí que refleja un poco la prostitución que hay en Marruecos. De hecho, en Marruecos es conocido como el prostíbulo de África. Se te ha ido, creo. ¿A mí me oís? ¿Me oís? ¿Se me también? Vale, sí, se te ha ido. Esta película es bastante buena porque explica muy bien la situación de cómo es la prostitución en Marruecos, porque Marruecos es conocido como el prostíbulo de los países árabes. Y refleja muy bien esa realidad, digamos. También, incluso la actriz fue golpeada por atreverse a hacer esa película, porque aparecía desnuda. Y fue golpeada en la calle, iba a la calle, le golpearon, se fue a la policía a denunciarlo y le dijeron que se diera media vuelta y se largara, que no le iban a atender, que se merecía la paliza que le habían dado. De hecho, está exiliada en Francia, no va a Marruecos. Y también está vetada esa película en Marruecos. El creador de la película también está, no puede entrar. Y la verdad que es muy buena, os la recomiendo. Aquí dice Hasna que está en Netflix. Luego, la de 14 kilómetros es muy buena, explica muy bien el transcurso de la migración migración que hacen en África para llegar aquí.
y lo duro que es, ¿no? Como estás a punto de llegar y te devuelven hasta la otra punta, que ya estuviste 3 años para poder llegar, ¿no? La puerta de España. Y es muy duro. Luego, libros, Wassila Kamzali, me gusta mucho su libro de Carta de una mujer indignada hacia el Magreb. Es muy bueno, refleja muy bien la realidad digamos, del subproducto de nuestra cultura, que son los islamistas modernos feos. De ahí meto el feminismo islámico y todo ese tinglao. Y luego Noval Saadawi, Mujer en punto cero, es muy bueno el libro. Y bueno, muchas Ni putas ni somisas, de Fadel Amara, que explica también muy bien cómo esos guetos en África, luego en Francia, han hecho que las mujeres, incluso francesas de segunda, bueno, las mujeres norteafricanas de segunda y tercera generación han vuelto, ¿no? Han retrocedido atrás en sus derechos. ¿Y el por qué? Precisamente por esos guetos que se han creado en Francia. Lo explica bastante bien. Y cómo los hermanos han cogido, ahora tienen el poder y son quienes ejercen de manera absolutista su ego, ¿no? Uh-huh. ¿Recomiendas la de Razzia? R-A-Z-Z-I-A. ¿Cuál? Lo voy a escribir. Te lo escribo. Razzia, yo entendí eso. Esta no, bueno, una compañera la ha recomendado. Luego Califat, muy bien. La serie Califat es muy cortita. A ver. Califat. Es muy buena. La de Califato es una serie muy cortita que explica el proceso de radicalización de las europeas, cómo se va a análisis, el por qué hay detrás. Es muy interesante, aunque para mí que se quedan muy cortos en la descripción de esa situación, muy cortos. Razzia no sé quién es, nunca lo he escuchado. Bueno, es una película también que, bueno, una compañera de Hipopótamas nos ha recomendado y te quería preguntar si la conocías. No. Es que soy muy poco película, no me gustan las películas, no soy muy de serie ni de película, pero soy más de libros, todo lo que haga falta, tengo un montón y además soy una casi friki de los libros. ¿Recomiendas el del Imen y el hijab? Sí, por supuesto. El Imen y el hijab de Mona Al-Tahawi, sí, es bastante bueno, explica muy bien todo lo que rodea la virginidad. Ese vínculo del honor y la virginidad de las mujeres, ¿no? Lo explica bastante bien. Sí. Así que sí. También Najat al-Hashmi, siempre han hablado por nosotras, el libro es muy bueno, es bastante clarificador, así que lo recomiendo también. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, no te quiero hacer perder más el tiempo, que tienes que estudiar. Dice aquí Conejo Radical, ¿algún libro del movimiento kurdo? No, lo siento. Hay si quieres luego las que me sigan en Twitter, recomendaré una kurda que hace una lucha bastante buena. Me gusta bastante. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, y seguimos. Seguimos con la lucha. Genial. Estupendo. Pues gracias a vosotras por invitarnos y nada, por un feminismo universal, laico y sobre todo por una única causa, que es la liberación y el empoderamiento, y bueno, no el empoderamiento, la liberación y la emancipación de las mujeres, que como bien dice Amelia Valcárcel, no quiero sentirme empoderada, quiero tener poder. Y luego voy a hablar si me quiero o no sentir empoderada, ¿no? Así que genial, gracias a vosotros. Muchas gracias. Estupendo. Un abrazo. Pues nada, que tengáis un buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego.